Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 17 de diciembre, en esta tercera semana del tiempo de Adviento. Estamos hoy en este segundo día de la novena del Niño Dios. Así que pedimos que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto. Amén. No olvides rezar la novena, incluir el Santo Rosario, orar por las intenciones de la Iglesia, de los necesitados y enfermos y por aquellas que lleves en tu corazón. Muy bien, y para hoy, en la liturgia de la Iglesia recordamos y celebramos a San Lázaro de Betania. Lázaro de Betania, en Judea, hermano de Marta y de María, debe a la amistad de Jesús no solo la extraordinaria resurrección de la tumba, sino también el culto con que la Iglesia lo ha honrado en el transcurso de los siglos. En su casa hospitalaria, a unos pocos kilómetros de Jerusalén, 3 para ser exactos, Jesús pasaba breves pausas de descanso, atendido por las premurosas atenciones de Marta y de María, y por la sincera amistad del dueño de casa. En recuerdo de esta predilección del Redentor, se tiene noticia de esto ya en el siglo IV. Los cristianos de Jerusalén, el sábado antes del Domingo de Ramos, iban en procesión a Betania, y sobre la tumba de Lázaro, el diácono proclamaba el Evangelio de Juan, que narra con muchos detalles la resurrección de Lázaro. En efecto, Juan es el único evangelista que narra el milagro. La narración, con insólita abundancia de detalles, constituye uno de los puntos sobresalientes del cuarto evangelio, porque la resurrección de Lázaro, a más del hecho histórico, tiene valor de símbolo y de profecía, como prefiguración de la resurrección de Cristo. Como refiere el mismo San Jerónimo, la casa de Betania y la tumba de Lázaro fueron meta de peregrinaciones desde la primera época del cristianismo. Más tarde, los peregrinos medievales nos informan que junto a la tumba de Lázaro había surgido un monasterio sostenido por Carlomagno, pero Lázaro tuvo el privilegio de 2 tumbas, puesto que murió 2 veces. La primera tumba, de donde salió resucitado por el amor de Cristo, «¡Cuánto lo amaba!», exclamaron los judíos al ver que Jesús lloró ante su tumba. Quedó vacía, puesto que una antigua tradición oriental considera a Lázaro obispo y mártir en Chipre. La noticia del siglo VI se reafirmó en el año 900 cuando el emperador León VI, el filósofo, hizo llevar las reliquias de Lázaro de Quitión de Chipre a Constantinopla, junto con las de la hermana María Magdalena, que habían sido encontradas en Éfeso. Antiguos frescos hallados en la isla parecen confirmar la presencia de Lázaro en Chipre. En cambio, es muy legendaria la narración según la cual Lázaro y las 2 hermanas habrían sido colocados en una barca sin remos y sin timón y abandonados a merced de las olas, que habrían llevado la embarcación a las costas de Provenza. Elegido obispo de Marsella, Lázaro habría sufrido el martirio en tiempos del emperador Nerón. Los lazaretos, los hospicios para los pobres marginados, los hospitales, surgieron muy pronto como consecuencia de la protección de San Lázaro, confundiendo el Lázaro de la parábola del rico Epulón con el hermano de Marta y María, a quien Jesús resucitó. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Lázaro de Betania. Y para hoy, miércoles 17 de diciembre, dentro de la novena del Niño Jesús, tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaf,
Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham hasta David, es de 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ante la venida del Hijo de Dios en la Navidad, ya los textos nos ponen en ese camino directo al Mesías. Y justamente la primera lectura tomada hoy del libro del Génesis es muy interesante, porque también nos va presentando un camino de fe. En este caso, desde la casa de Jacob. Hoy se nos presenta el tema de la familia. La familia, tanto en el libro del Génesis, como la familia y el árbol genealógico del Señor en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Mateo. Algo interesante a tomar en cuenta hoy es cómo Jacob presenta a sus hijos y resalta a uno de ellos, a Judá. Te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos, se postrarán ante ti los hijos de tu padre, dice. Y le menciona diciendo, cachorro de león eres, Judá. Qué interesante, ¿por qué? Porque en Judá nacerá el Señor. Jesús es judío, nace en Belén, tierra de Judea, en donde también nace el rey David, que más adelante en el texto del Evangelio hemos escuchado. Bueno, y cabalmente hoy se nos dice cómo no se apartará de Judá el cetro, ni de sus descendientes, ¿sí? El bastón de mando hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. ¿Quién es? Jesús el Mesías. Claro, no habla de Judá como aquel pueblo, aquel espacio, aquella gente que es la que gobierna, no. Más bien se refiere a Judá como la tribu de la cual nacerá el Mesías, aquel que tendrá el bieldo en la mano, aquel que tendrá el cetro real en la mano, pero no un cetro como un trono que conozcamos hoy, sino que el cetro de la verdad, el cetro de la justicia, el cetro del amor, el cetro de la paz, el cetro del perdón, el cetro de la santidad, el cetro de la salvación. Y por eso acercarnos a Jesús es acercarnos a aquel que ya estaba, aquel de quien ya estaba dicho en las Sagradas Escrituras, como hoy nos recuerda el capítulo 49 del Génesis. Y bueno, pasando al Evangelio según San Mateo, encontramos la genealogía de Jesús en 3 grupos. Vean ustedes el número perfecto, el número 3 es el número de la Trinidad, un número perfecto en las Sagradas Escrituras, sobre todo a lo largo del Nuevo Testamento. Bueno, qué importante es saber que en el primer grupo se presenta al Señor y pues se habla de la generación, de algo que inicia. Por eso el verbo genao, el verbo generar, es decir, de dónde es el nacimiento de Jesús, ¿sí? De dónde viene, y por eso tiene una íntima relación con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Importante es saber que de ahí viene el don de la fe. En segundo lugar, el grupo que acentúa la relación con el rey David. Sí, toda la descendencia de David. Jesús viene de una descendencia real, después del nacimiento, después de donde se crea todo. Dios crea todas las cosas en el libro del Génesis, ¿sí? El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas y empezó a crear,
¿sí? Después de ese verbo generar, de ese verbo de crear las cosas y de venir de los patriarcas desde la fe de Abraham, ahora pasamos a la genealogía real de Jesús. Jesús proviene del rey David. Y finalmente el tercer grupo hace referencia a un grupo de una familia sacerdotal, en donde nos damos cuenta que evidentemente también Jesús es auténtico sacerdote. Ya la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos presenta la acción sacerdotal de Jesucristo. Por eso es que hoy tenemos esto en el texto de San Mateo. Vale la pena saber que el día de hoy también el Señor nos invita a valorar nuestro árbol genealógico, de tal manera que Jesús también tiene una historia familiar, una historia que encontramos, una historia en donde sabemos que Jesús, como auténticamente hombre, nace, viene también de una familia y pues todos tenemos una historia. Tenemos nosotros una historia de fragilidades, tenemos una historia de pecado, tenemos una historia difícil, pero Jesús la sana, Jesús la plenifica, Jesús le da una nueva connotación. Vivir las Navidades, vivir nuestra historia, vivir como somos, vivir no negando quiénes somos, sino perdonando nuestras heridas, perdonando nuestras debilidades, perdonando nuestras caídas y también perdonando al otro, de tal manera que la Navidad viene también con el amor de Dios a través del perdón. Pidámosle al Señor que nos ayude a sanar estas heridas en la familia y sobre todo nuestras heridas personales, nuestras heridas del pasado, porque hoy al presentarse esta genealogía de Jesús nos invita también a esta acción. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.